Hola y bienvenido al canal ABF Economist. Estamos en semana grande de resultados trimestrales y vamos a repasar los reportes presentados por grandes empresas como son Visa, Starbucks, United Health, Procter & Gamble, UPS y el avance de los resultados reportados por Novo Nordisk. Así que vamos al lío. Comenzamos este repaso de contabilidades por la empresa danesa Novo Nordisk, que se ha desplomado hasta un 30% tras recortar expectativas de crecimiento para los fármacos contra la obesidad Wegovy y Ozempic, debido a que la empresa propietaria de estos fármacos se ha desplomado un 30% después de que el laboratorio haya revisado a la baja las expectativas anuales ante el menor optimismo sobre el desempeño en Estados Unidos de su tratamiento contra la obesidad, puesto que, como vemos, han rebajado el crecimiento de las ventas anuales de entre el 8 y el 14% frente al rango anterior del 13 al 21%. Además de que el crecimiento del beneficio operativo aumentará entre el 10 y el 16% por debajo de la horquilla del 16 al 24% previamente. Y vemos que también han anunciado un nuevo CEO a partir del 7 de agosto. Y como vemos, esta noticia se lo ha tomado muy mal el mercado y ha rebajado el precio de las acciones de Novo Nordisk un 30%. Vemos un pesimismo total en la compañía que no para de caer en bolsa debido a las malas noticias que está reportando últimamente. Y es que, como vemos, después de tocar los máximos históricos en casi 1100 coronas danesas por acción, vemos que estamos teniendo la peor corrección en la historia de la empresa. Y está cotizando a 346 coronas danesas en el momento de la grabación del vídeo. Además, vemos que ha pasado de cotizar a unas 45 veces beneficios a tan solamente 14 veces, que es la valoración más baja en los últimos 10 años. Personalmente pienso que esta corrección es una oportunidad de inversión jamás vista en Novo Nordisk, una empresa que crece a un ritmo de doble dígito, que está cotizando a tan solo 14 veces beneficios por valoración PER. Y como ya hemos dicho muchas veces en el canal, la cotización actual de las acciones representa las expectativas futuras que van a tener en el futuro. Y veo que estamos muy cerca de pasar la zona más crítica del pesimismo que se está viviendo en Novo Nordisk. Bien, pasamos a ver a United Health, empresa del sector sanitario que también está pasando un momento delicado, y vemos que no ha batido las estimaciones del beneficio por acción, pero sí lo ha hecho en los ingresos. Vemos que la previsión de los ingresos para el ejercicio 2025 es de 445 millones de dólares a 448. También vemos una previsión del beneficio de al menos 14,65 dólares por acción, con un beneficio ajustado de al menos 16 dólares por acción. Además, destacamos que los beneficios de este trimestre fueron 3,74 dólares por acción con un beneficio ajustado de 4,08, que como vemos estos resultados se han quedado por detrás de las estimaciones. Y como podemos ver, los inversores no se lo han tomado nada bien estos reportes y la acción ha caído más de un 7% después de resultados. Vemos que está cotizando a 261 dólares por acción, e igual que Novo Nordisk está teniendo una de las peores correcciones de su historia. Y si desglosamos un poquito mejor los resultados, vemos que los ingresos totales crecen a un buen ritmo, pasando de 98.000 millones a 111.000, pero lo que preocupa aquí son los costes operativos, que han crecido en una mayor medida que los ingresos, con lo que vemos que el beneficio operativo se reduce respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y el beneficio neto pasa de 4 billones de dólares a 3,5 en este trimestre. Además, vemos que el beneficio por acción también pasa de 6,80 dólares por acción a 4,08. Con lo que vemos que aquí lo que preocupa es el aumento de costes que está haciendo frente United Health, puesto que los ingresos están creciendo y a un ritmo bastante considerable. Y como podemos ver, crecen tanto el segmento de United Healthcare como el de Optum. Pero como vemos, el beneficio operativo de estos segmentos se reduce en este trimestre debido a los costes. Además de que el margen operativo se reduce también. Con lo que podemos ver un problema en el aumento de costes en el sector sanitario de United Health.
Y como podemos ver, la empresa lleva una de las peores correcciones de su historia, pasando de $640 por acción a 261 en la actualidad. Y vemos que por valoración PER se está cotizando a 11 veces beneficios, una de las valoraciones más bajas en la historia que ha tenido la empresa. Y personalmente creo que estos problemas son transitorios y es muy probable que estemos ante una oportunidad de inversión muy grande en United Health a los precios y valoraciones actuales. Pasamos a ver a UPS, la mayor empresa de transportes del mundo, que ha reportado unos resultados que se han quedado por detrás en beneficios por acción respecto a las expectativas de los analistas, pero han superado los ingresos de las previsiones. Vemos unos ingresos consolidados de 21.000 millones de dólares, el margen operativo es del 8,8% y el beneficio por acción diluido está en 1,51 dólares por acción este trimestre. Y vemos que la empresa destaca que siguen en línea con el objetivo de ahorro anual, gracias a las iniciativas de reconfiguración de la red y optimización de la eficiencia, con el principal objetivo de reducir costes. Vemos que el CEO de UPS ha declarado que estos resultados del segundo trimestre reflejan tanto la complejidad del panorama como la solidez de las ejecuciones que han realizado. Están logrando avances significativos en las iniciativas estratégicas y confían que estas acciones posicionen a la compañía para un mejor rendimiento financiero a largo plazo y una mayor ventaja competitiva. Pero como vemos, UPS se ha dejado en bolsa más de un 10% después de resultados y está cotizando a 90,84 dólares en el momento de la grabación del vídeo. También es una empresa que está pasando por un momento delicado y lleva una corrección muy importante en la actualidad. Vemos que en el sector doméstico, que es en Estados Unidos, se reducen los ingresos de 14.200 millones de dólares a 14.000. Además de que el beneficio operativo también se reduce de 988 a 916. Y en el segmento internacional vemos un aumento muy ligero de los ingresos, pero se reduce el beneficio operativo, que está ligado a un aumento de costes en el mercado internacional. Y vemos en el apartado de ingresos suplementarios, que no se pueden considerar como un beneficio operativo, que la empresa reduce drásticamente los ingresos de 3.200 millones de dólares a 2.600. Sí que es cierto que aquí se ha reducido bastante los costes, puesto que el beneficio operativo prácticamente es el mismo, pero vemos que con estos resultados la empresa está teniendo una bajada de ingresos en el mercado doméstico y una bajada de beneficios operativos debido al incremento de costes que está haciendo frente UPS. Y lo que más ha preocupado a los accionistas es que, dada la incertidumbre macroeconómica actual, la empresa no ha proporcionado proyecciones de ingresos ni de beneficios operativos para lo que resta de 2025. Pero sí que es cierto que la empresa ha confirmado que la inversión de capital, es decir, el CAPEX, está en 3.500 millones de dólares, lleva un pago de dividendo previsto de aproximadamente 5.500 millones para este 2025 y lleva a cabo un programa de recompra de acciones de aproximadamente 1.000 millones de dólares, que ya se ha completado. Y este punto ha hecho que no caiga más la acción, y es que se reducen los gastos previstos de 3.500 millones de dólares debido a la reconfiguración de su red y las iniciativas de eficiencia reinventada. Simplificando, la empresa está llevando a cabo un programa para recortar costes en el mercado internacional, además del doméstico, con el principal objetivo de aumentar los márgenes y tener mayor beneficio operativo. Pues bien, vemos que UPS lleva desde máximos históricos de aproximadamente 2021-2022 la peor corrección de su historia y está cotizando en la actualidad a 90 dólares por acción. También vemos que por valoración PER está a 13 veces beneficios, que es una de las valoraciones más bajas en la última década. Sí que es cierto que después de la corrección de la pandemia, la empresa ha tenido el mayor rally de su historia, pero es que las cotizaciones a las que estaba teniendo y el precio que llegó no tenía ningún respaldo financiero. Y como vemos, esta caída continua en los últimos 3 años lleva a UPS a cotizar a 13 veces beneficios.
Creo personalmente que los problemas que está teniendo son transitorios y se deben principalmente al aumento de la competencia en el sector de transporte de mercaderías. Pero vemos que UPS tiene una logística mundialmente distribuida y el modelo de negocio tiene bases muy consolidadas, con lo que creo que es una oportunidad de inversión y además reparte un dividendo a los precios actuales del 7%, con lo que vemos que es una opción más que apetitosa para invertir por dividendos. Y a corto plazo este dividendo es sostenible. Bien, pasamos a Procter & Gamble y en este trimestre ha batido estimaciones tanto de beneficios por acción como de ingresos. Destacamos de Procter & Gamble que aumentan las ventas y los beneficios en este ejercicio fiscal y generan elevados niveles de efectivo para los accionistas en un entorno dinámico complejo y volátil. La empresa subraya que han implementado sólidos planes para seguir brindando resultados a todos los grupos de interés en el entorno actual y para el año fiscal 2026 esperan lograr otro año de crecimiento orgánico de las ventas y crecimiento del beneficio por acción y una sólida productividad del flujo de caja libre ajustado. Además de que el beneficio por acción diluido ha sido de $6,51 por acción, lo que representa un aumento del 8% debido a la reducción en los costes de venta generales y administrativos del año en curso. Pero podemos ver que la empresa, tras reportar buenos resultados, se ha mantenido prácticamente plana y ha bajado de cotización casi medio punto porcentual. Y podemos encontrar a Procter & Gamble cotizando a $156,61 por acción. Destacamos de la empresa que ha aumentado los precios este trimestre un 1% y las ventas netas han crecido al 2%. Vemos que el volumen orgánico se ha mantenido igual, pero las ventas orgánicas han crecido al 2%. Como ya sabéis, Procter & Gamble es una empresa que crece a muy bajo dígito, pero siempre se ajusta a las previsiones que realiza y lleva un crecimiento continuo desde hace muchas décadas, por lo que es una empresa que prácticamente no falla a largo plazo. Como podemos ver, las ventas netas han crecido al 2% como hemos dicho, pero el coste de vender estos productos ha aumentado un 3%, y podemos ver que el beneficio operativo crece un 12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Podemos ver que el beneficio neto aumenta un 15%, lo que es un crecimiento del beneficio muy pero que muy bueno para Procter & Gamble, puesto que es una empresa del sector defensivo. Y como vemos, el beneficio por acción diluido pasa de 1,27 en 2024 a 1,48 en este cuarto trimestre fiscal de 2025, lo que significa un aumento del 17%. Además vemos que el dividendo ha crecido un 5% en este ejercicio, por lo que vemos que es una empresa dividendera muy buena para invertir. Además estamos viendo a Procter & Gamble teniendo una pequeña corrección que, como podemos ver, en la última década prácticamente no ha dejado lugar a dudas de su increíble rentabilidad. Sí que es cierto que en la pandemia y en 2022 hubieron buenos momentos para invertir en ella, pero vemos que está cotizando a $156 por acción, bastante por debajo de los máximos históricos de $180 que tiene la empresa. Y por valoración PER podemos ver que cotiza 24 veces beneficios. Sí que es cierto que son unos múltiplos un poquito elevados para ser una empresa que prácticamente no tiene crecimiento, pero como ya he dicho algunas veces en el canal, Procter & Gamble es una empresa que cotiza a unos múltiplos más elevados que la competencia por la calidad del negocio. Y como podemos ver, es una de las medias que ha tenido en la última década, por lo que puede ser que Procter & Gamble esté cotizando al precio justo en la actualidad. Yo personalmente requiero una corrección un poquito mayor para poder entrar con un mayor margen de seguridad. Bien, pasamos a Starbucks, que en este trimestre se ha quedado atrás en las previsiones del beneficio por acción, pero ha batido las estimaciones de los ingresos, y esto lo ha salvado porque hace muchos trimestres que Starbucks no bate estimaciones ni de ingresos ni de beneficios por acción. Destacamos que las ventas globales en tiendas se han reducido un 2%, pero han aumentado un 1% el ticket promedio. Vemos que la empresa ha abierto 308 nuevas tiendas este trimestre, finalizando el periodo con 41.097 tiendas,
de las cuales el 53% están operadas por la empresa y el 47% bajo licencia. Vemos que los ingresos netos consolidados han aumentado un 4%, alcanzando 9.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 3% a tipo constante, y el margen operativo se ha reducido hasta el 9,9%, debido principalmente al desapalancamiento que lleva la empresa, además de las inversiones en apoyo del programa de vuelta a Starbucks. Y el margen operativo ajustado está en el 10,1%. Y vemos un beneficio por acción de 0,50 dólares por acción, bajando un 46% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Pues bien, después de estos resultados, Starbucks está subiendo más de un 5% en bolsa y está cotizando más o menos a unos 96 dólares por acción, después de esta subida. Podemos ver que en el segmento de Norteamérica, las ventas netas aumentan un 3% y los ingresos netos un 2%. Sí que es cierto que el beneficio operativo se reduce un 36%, pero esto se debe principalmente al aumento de los costes que está teniendo la empresa. Además de que el margen de beneficio operativo se encuentra en el 13,3% en Norteamérica. Y si vemos el segmento internacional, las ventas se aumentan un 5% y los ingresos netos un 9%, con lo que vemos unas mejores cifras en el mercado internacional que en el de Norteamérica, debido a que el beneficio operativo solo se reduce un 5%, y el margen operativo está en el 13,6%. Vemos a Starbucks que también lleva una corrección bastante pronunciada en el último año, pero podemos ver que desde el pico de 75 dólares por acción lleva una buena remontada y va a cotizar a unas 96 dólares por acción. Pero si nos fijamos, Starbucks está cotizando a 33 veces beneficios. Unos múltiplos muy elevados para una empresa que prácticamente no tiene crecimiento y, como vemos, está un poquito por encima de la media de la última década, sin contar estas convergencias que tiene por desajustes en la cotización de la acción. Por lo que yo personalmente veo que Starbucks no es una buena oportunidad de inversión a los precios y valoraciones actuales. Y por último pasamos a ver a Visa, la empresa de tecnología de pagos que prácticamente no defrauda nunca y ha batido estimaciones tanto de beneficios por acción como de ingresos. Vemos que el beneficio neto está en 5.300 millones o 2,69 dólares por acción. Los ingresos netos son de 10.200 millones, un aumento del 14% a dólares constantes, y la empresa reporta fuerte crecimiento en el volumen de pagos, el volumen transfronterizo y las transacciones procesadas. También lleva un programa de recompra de acciones y dividendos de 6.000 millones de dólares. Y el CEO ha declarado que de cara al futuro el enfoque de la empresa está en la innovación y el desarrollo de productos en áreas dinámicas como la IA y las stablecoins, que como dice están ayudando a definir el futuro del comercio. Pero vemos que después de reportar estos buenos resultados la empresa está bajando casi un 2% en pre-market. Y es que hay que comentar que Visa lleva unos meses con una fuerte corrección que no estamos acostumbrados a ver en bolsa. Y vemos que está cotizando a 351 dólares por acción en el momento de la grabación del vídeo. Bien, destacamos de la empresa que los ingresos crecen al 14%, el beneficio neto crece un 19% y el beneficio por acción un 23% hasta los 2,98 dólares por acción de este trimestre. También podemos ver que el volumen de pagos aumenta un 8%, el volumen transfronterizo un 11% y el volumen total un 12%, con lo que vemos que las transacciones procesadas crecen a un ritmo del 10%, pero podemos ver un aumento en los costes operativos del 13%, tal cosa que no ha gustado a los accionistas. Sí que es cierto que otros beneficios operativos crecen un 161%, que es una parte diminuta del negocio total de Visa, pero vemos que tiene un crecimiento espectacular y puede que en el futuro esto dé bastantes frutos. Y como podemos ver, Visa está cotizando a 351 dólares por acción. Y por valoración PER está cotizando a 35 veces beneficios, un poquito por encima de la media de la última década. Pienso que Visa es una empresa con un modelo de negocio inigualable,
pero ahora mismo está cotizando a unos múltiples un poquito por encima de la media histórica y creo que debería tener una corrección de entre un 10 y un 15% para poder entrar con un margen de seguridad que nos proporcione un colchón en caso de una corrección global en el mercado, con lo que yo me esperaría para encontrar una oportunidad de inversión en Visa. Y esto es todo, déjame en los comentarios tu opinión sobre estos resultados y no olvides dejarme un buen like para ayudarme a seguir a compartir este tipo de contenido contigo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.